¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, viernes 9 ya de marzo, a 2 días del cambio de gobierno, y estamos con nuestro panel de día viernes y tenemos el gusto de contar con Tomás Duval, cientista político, vinculado a Renovación Nacional, pero hombre de la academia, fundamentalmente. Muy buenas tardes. Bienvenido, don Tomás, gusto verte. Igualmente, muchas gracias. Y con Andrés Filbaum, secretario, vocero. No, ya no. Pero ¿No? todavía de la dirección de Izquierda Autónoma. ¿No están? ¿Eres de la dirección Sí, de sí, sí, Izquierda Autónoma, del Frente Amplio? por supuesto. Ingeniero, que está con nosotros también habitualmente. Teníamos una invitada, que puede que llegue en cualquier momento, no vamos a decir quién para que no quedemos, para que no se enoje después, porque después dicen, no, que me acusaron. Justamente, claro. Así que esta presentación de nosotros tres, nomás justo el día después del Día Internacional de la Mujer, no es porque queramos, es porque simplemente así está ocurriendo. Oye, antes de meternos al avatar de la política, conversábamos antes de ir al aire, ¿ustedes dos son de la Católica? Ambos somos. Ambos somos de la mano. Y estábamos diciéndonos esto del campeonato largo y campeonato corto. Yo soy partidario del campeonato largo, como era, bueno, por viejo será, porque como era antiguamente, con un año completo, a ver cuál equipo es mejor. Sí, yo creo que permite que se sostengan procesos más de largo plazo. O sea, todo lo que se ha destruido el fútbol chileno con la sociedad anónima y la visión cortoplacista e inmediatista que fueron los playoffs primero, que era lo más terrible, pero creo que se mantiene igual en buena medida con los torneos cortos. Así que yo espero que esto traiga réditos de mejora del fútbol chileno en el mediano plazo. Yo creo que es la única manera, o sea, la única manera es que haya un campeonato largo de fútbol para poder tener equipos competitivos, porque hoy día los resultados de la Copa Sudamericana ya no tenemos equipo, ya no tenemos equipo. Colo, mira, bueno, y falta la Libertadores, pero por lo menos pero ya en la Colo-Colo Sudamericana. ya perdió en un partido, esto parece pero hasta aquí llegamos, en un partido lamentable, de aburrido, de malo, etcétera. Pero el punto que yo quería decir es que ustedes dos que son de la Católica ha ganado los 5 partidos que van de este campeonato. Este fin de semana por el cambio de mando no hay fecha. Pero a ninguno de los dos le gusta cómo está jugando la Universidad Católica. Eso se parece como a la política. A nadie le gusta aunque vayan ganando. Es una situación extraña la que estamos viviendo. Y particularmente yo les quería proponer que partiéramos por analizar un poco el final del gobierno que se va, de Michelle Bachelet. Esta cantidad de proyectos que han ido apareciendo, algunos con alguna justificación, otros que son bastante desconcertantes, como enviar una reforma o una nueva constitución una semana antes de terminar el gobierno, etcétera. ¿Cómo ven el final del gobierno? Se van a dar un picnic, porque a ninguno de los dos le gusta el gobierno. Así que, pero en fin, Tomás, si quieres partimos por ti. A ver, yo interpreto las acciones finales del gobierno de Bachelet desde mandar una nueva constitución, que al final terminó siendo redactada por 4 personas dentro de una oficina, muy por debajo de lo que había sido el estándar, por lo menos de los cabildos. Uno puede decir, miren, los cabildos hubo algún tipo de participación, 200.000 personas, lo mismo. Uno podrá estar de acuerdo no con la cifra, pero en el fondo está haciendo eso. Yo entiendo que las últimas acciones de Bachelet es porque Bachelet va a ser la única figura de la izquierda sudamericana que va a terminar bien su gobierno durante los últimos periodos. Y yo creo que ahí hay un liderazgo al que ella está apuntando, dejando algunos testimonios importantes para ese sector político, porque si uno mira el resto de los países, Brasil, Dilma, destituida, Lula con un juicio y yendo a la cárcel, Cristina Kirchner por otro lado, no voy a seguir con todos, pero es la única que ha terminado su gobierno, más allá de cualquier escándalo que pudo haber tenido, ¿no es cierto?, en un comienzo de su gobierno, pero ha hecho algunas reformas y termina con un gesto político importante. Entonces yo entiendo que por ahí va el sentido de estas últimas cosas, no quizás pensando en el país, sino pensando en un futuro liderazgo, llamémoslo, sobre la izquierda en Latinoamérica. Yo creo que ahí está apuntando. Evidentemente, si uno entra a la finura, también podría tener otro, decir, mire, voy a decir que esto lo he hecho, ¿no? Pero la Constitución también, si uno quisiera, aquí está Andrés, pero es solamente decirle, mire, cambió la edad de 35 a 40 años, es un gesto contrario frente al Frente Amplio, no me parece, esa es mi interpretación de ese cambio, o sea, es una cosa que no tiene sentido. Pero yo miro así el gobierno y las acciones finales que ha tenido. Evidentemente, más allá de las torpezas, porque esto de nombrar un fiscal a última manera de notario, ¿no es cierto?, que lo tuvieron que borrar, volvió, el ministro reconoce que lo volvió a borrar,
Y es un escándalo ahí, que yo creo, con los fiscales que hay que tener en cuenta, porque Sí. hubo primero un fiscal que entró al primer gobierno de Sebastián Piñera, Peña. el fiscal Peña, después la fiscal que investigaba, ¿no es cierto?, los actos del 27F, del terremoto, después terminó asumiendo el Sename y la verdad que en el Sename no pasó nada, no se hizo nada y quedamos con una deuda todavía pendiente ahí en el Sename. Y por último esto, entonces yo creo que ahí hay un grave, yo diría una cooptación política de los fiscales, me podría ser un punto, digamos. Uno puede decir, mire, es que los fiscales pueden trabajar y tener distinto, está bien, pero si un fiscal salvara, voy a poner un caso, a una colusión de empresas en un juicio, sería muy ridículo que se fuera a trabajar como gerente de la empresa coludida. Claro. O fiscal No, del banco. Estoy colocando, y creo que ahí hay Claro. un tema no menor, digamos. Entonces, obviamente ha tenido esas dificultades finales que han enredado esto de la jefe de gabinete de la ministra Narváez, también con una asesoría de millones por otro lado. Creo que esas cosas enturbian. Y para qué vamos a hablar de la operación Huracán, que eso sigue siendo Es un tema que elemento turbio deberíamos distinto. tomar en algún momento Pero independiente de esos son todo los al hechos finales que carabinero. uno puede apreciar, pero yo creo que el objetivo final de decir voy a sacar esto, lo otro, en adelante, creo que tienen ese objetivo de potenciar a Michelle Bachelet como una figura en la izquierda, que es la única, con la excepción que el gobierno uruguayo también lo tiene, pero creo que aquí con Bachelet tienen un liderazgo importante de una persona que fue 2 veces presidente de un país. Digamos. Solo para agregar un dato, apareció de nuevo la encuesta, la que se había suspendido. Adimark. Adimark le da 38% de adhesión o 39% en esta última medición, la más alta en mucho rato. Sí es que le vamos a creer un poco a la Sí, encuesta. yo creo que un acto de seriedad debería ser no creerle a ninguna encuesta hasta que sean capaces de demostrar que le chuntan algo, porque si no... Pero termina también con un IMASEC muy parecido a cómo va subiendo el precio del cobre. A ver, yo quisiera Andrés Filbaum habla. terminar comentando algunas de las cosas que decía Tomás, pero antes entrando de lleno al cierre de Bachelet. A ver, yo creo que es evidente que hay una operación por intentar acelerar la tramitación de proyectos, un montón de cuestiones que además evidentemente no van a tener una concreción, digamos, durante este gobierno. Está el tema de la Constitución, está la urgencia a la identidad de género, está el proyecto que reemplaza el CAE, es decir, efectivamente hay una aceleración que es de esta última semana, que es lo más brutal, porque estamos a puertas del cambio de gobierno, pero que comenzó, yo diría que incluso el segundo semestre del año pasado, aunque en ese momento, en un contexto electoral, por supuesto también tenía otro tipo de motivación, digamos. Yo creería que probablemente hay hartas motivaciones. Una de ellas tiene que ver efectivamente con cómo se constituye simbólicamente Bachelet frente al mundo. Yo tengo algunas diferencias con lo que decía Tomás. Fundamentalmente creo que es difícil identificar como una izquierda latinoamericana. Creo que hay demasiadas diferencias entre lo que ocurre en un país y en otro, y también creo que es difícil identificar a Michelle Bachelet como una figura de la izquierda. No es coincidencia que bajo el gobierno de Bachelet emerge de hecho el Frente Amplio, digamos. O sea, uno supondría que si la izquierda está gobernando es muy difícil que emerja una coalición más a su izquierda, y con la potencia con la que emergimos como Frente Amplio, creo que eso remarca también dónde se ubica políticamente Michelle Bachelet. Pero creo que también lo que está haciendo Michelle Bachelet tiene un efecto relevante dentro de Chile, que en la medida que las fuerzas políticas o las alianzas políticas empiezan a desdibujarse, o sea, tanto a nivel de partidos, o sea, es muy difícil reconocer partidos que funcionen como tal. Hoy día en Chile el PC seguramente, en la derecha quizás más, pero especialmente dentro de la Concertación o Nueva Mayoría, y especialmente las alianzas, digamos. O sea, hoy día es muy difícil identificar cuál va a ser la oposición y especialmente qué es lo que va a pasar con lo que en algún momento fue la Nueva Mayoría. Creo que hay un esfuerzo también del grupo que rodea a Michelle Bachelet y de la propia Michelle Bachelet por ir constituyendo el bacheletismo también como una fuerza capaz de moverse durante los próximos años e intentar tener cierta capacidad de referencialidad o de conducción por sobre la futura oposición, especialmente por sobre lo que quede de la Nueva Mayoría. Creo que yo diría que, o sea, una discusión es lo que pasa a nivel latinoamericano, pero es evidente que a nivel nacional la herencia de la Concertación queda con muy pocos referentes a nivel nacional. Ricardo Lagos intentó erigirse, pero salió para atrás, más aún con la edad que ya tiene.
ninguno de los ministros de este gobierno sale muy bien parado. Hay algunos que salen como muy leales a la figura de Bachelet, pero ninguno con un peso específico propio muy claro. Carolina Toá en algún momento prometió hacerlo, pero también sale para atrás después de las últimas municipales. Y no me refiero solamente a pensando en el 2022, no creo que haya que discutir solamente en tiempos electorales, sino que incluso como líder o sea, la líder del sector político, la única que puede seguir siendo es Michelle Bachelet y los que han sido más cercanas a ella, digamos. Entonces, creo que también hay algo relevante allá adentro. Ahora, me parece interesante el contrapunto que se hacía con los fiscales, porque es muy notorio cómo permanentemente se sigue contraponiendo un discurso con una épica muy, muy tremenda, o sea, que se cierra con una constitución, con una nueva constitución que intenta mostrar que este gobierno fue el que finalmente le cambió la cara y cerró la transición chilena. Y claro, eso por supuesto debería cerrarse con un nuevo texto constitucional, versus cómo en el cotidiano, cómo en las acciones concretas seguimos frente a la misma ordinariedad de siempre en que nos hemos acostumbrado a la política chilena, en este caso, claro, designando como notario al mismo fiscal que finalmente terminó salvando el caso Cabal, digamos. Y terminamos viendo también cómo el gobierno termina siendo el principal prosecutor frente a una operación Huracán que no puede caerse más, digamos, el montaje. O sea, ya no pueden haber más demostraciones de cuán falsa fue lo que se hizo, y el gobierno es el único que sigue insistiendo que el juicio no puede caerse y que por si acaso, quizás, igual, aunque no haya ninguna prueba en su contra, quizás son culpables y por lo tanto hay que juzgarlos, digamos, una cuestión que va en contra de cualquier noción de Estado de Derecho, pero básica, digamos. Sí, eso fundamentalmente. Creo que se intenta plantar o construir una épica de un legado de Bachelet como la gran reformista, cuando finalmente en educación terminamos pasándole más plata al mundo privado que antes de este gobierno. En AFP, cuando finalmente, más allá de que no se apruebe nada, incluso lo que se alcanza a proponer para la AFP no le quita ni un peso, ninguna capacidad de presión a la AFP, digamos. Las AFP salen más fortalecidas después de este gobierno, porque más encima se termina imponiendo la obligatoriedad para los honorarios, que era la gran presa que le faltaba por capturar a la AFP, digamos. O sea, una tremenda masa de trabajadores que de hecho a muchos jóvenes nos afecta directamente. Y no solamente a los jóvenes. Sí, sí, Pero tú efectivamente. eres joven todavía, Tomás. A mí. Y termina siendo, digamos, el último botín para la AFP, que se lo termina entregando también el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, en términos de la relación frente a los grandes grupos empresariales, frente a los grupos que lucran con los derechos básicos, terminamos con un país que es más neoliberal y con más Estado subsidiario que antes, no menos, digamos. Y creo que ese es finalmente el gran legado de Michelle Bachelet. Probablemente lo único que se escapa a todo eso es efectivamente la ley de aborto en 3 causales, que si bien la tercera causal termina con un montón de complicaciones, bueno, por último, efectivamente ya están ocurriendo algunos abortos y ya hay algunas mujeres que no se ven obligadas a cargar con la guagua de sus violadores, y eso creo que es el único cambio que sí puede ser más relevante, pero en ningún caso eso da para la épica con la cual se intenta instalar a Michelle Bachelet como una figura del progresismo a nivel nacional, latinoamericano o incluso mundial, como muchas veces se le intenta presentar. Hay Tomás Duval. hay 2 puntos. Lo primero, coincido en un punto con Andrés. Yo creo que Michelle Bachelet es un árbol que no deja crecer a nadie bajo ella. Y eso sucedió en su primer mandato y en este segundo. Es decir, no hay proyecciones de sus figuras ni ministeriales ni políticas. Y el segundo, que es un efecto negativo, termina destruyendo las 2 coaliciones. Uno podría decir que la Concertación ya venía en el primer gobierno en una caída, pero la nueva mayoría forjada en el gobierno de Michelle Bachelet hoy día también ya casi no reconocen la identidad ni la existencia de la nueva mayoría. Por lo tanto, ahí hay un tema muy complejo como herencia o como legado de Bachelet para el futuro. A tu juicio, Tomás, y del punto de vista, yo quiero tocar, porque también hay que ser justo, yo creo que hay, para mí, desde mi perspectiva, hay 3 cosas muy importantes que Bachelet hizo, creo yo. En el ámbito político hizo una reforma política no menor del sistema electoral, y también sé que producto de los escándalos, pero también en materia de transparencia, hacia los partidos, hacia el sistema político. Yo creo que ese es un punto importante del gobierno. Lo vimos en una elección, tenemos que verlo más allá, pero creo que es una reforma importante y hecha adecuadamente. Y la segunda, con matices, yo sé que Andrés aquí tiene visiones distintas, pero el tema de la gratuidad en la educación hay que reconocer que es y tuvo un efecto importante para una gran cantidad de chilenos que no podían ingresar
o no podían estudiar en las universidades. Por lo tanto, claro, uno se me dice, faltan los institutos técnicos, no podemos darle gratuidad a todos, está bien. Ese es un tema, pero yo como sentido creo que fue una reforma importante. Y la otra es la que mencionaba Andrés respecto del aborto, digamos. Creo que son tres elementos que me parecen importantes de un legado de Bachelet, digamos. Esto va a quedar grabado para siempre, el momento en que Tomás Duval asumió la defensa de Michelle Bachelet. Es que creo que hay que rescatar cosas Sí. que sí hay que poner el equilibrio. Es muy fácil a veces, para mí me resultaría más fácil hacer lo contrario, pero creo que también hay que rescatar cosas desde mi punto de vista que son avances para esta sociedad que teníamos dificultades. Yo te doy la palabra al tiro, Andrés, pero le quería agregar un punto para que lo trataran casi como un análisis, digamos, en ese sentido. ¿Existió nueva mayoría alguna vez? Ahora que se termina, pues se termina, un cuento que duró 4 años, ¿fue una coalición de gobierno o fue simplemente la necesidad de ponerle una plataforma para seguir estando en el poder? Andrés Filbaum. Déjame hacer 2 comentarios. Por respecto a lo que supuesto, venía ¿no? y Sí, llegar a otra es pregunta. un elemento más nomás. Que me parece interesante discutir con algunas de las cosas que dice Tomás. Especialmente hay una que quizás es un matiz, pero me parece relevante para la foto del momento. Yo discreparía con que Michelle Bachelet como figura política, como personal, no deje crecer otros árboles, digamos. Mi impresión es que la debacle de la concertación y luego de la nueva mayoría es porque ya no hay ningún proyecto histórico ni ningún sector social que ese grupo está representando. Terminó tan mimetizado finalmente en su momento con lo que era la derecha. En este último gobierno finalmente intentando darse el paso hacia cualquier parte, pero sin ningún tipo de dirección, que es muy difícil para una coalición perspectivarse en el tiempo, ir germinando nuevos líderes, etcétera, si es que no hay ningún proyecto que estén efectivamente representando. Y la contradicción fundamental que vivió este gobierno es que utilizó una retórica que debiese haber permitido, por ejemplo, una inserción importante en los movimientos sociales, porque supuestamente estaba dando gratuidad, uno hubiese esperado que avanzaran en el movimiento estudiantil, hicieron una reforma laboral también con una retórica muy prosindicalista, pero que los hechos era lo contrario, entonces por eso también uno podría haber esperado que avanzaran en el mundo sindical, lo que sea, pero finalmente uno ve que el mundo de la concertación o de la nueva mayoría retrocede fundamentalmente en todos los sectores sociales que podría haber avanzado, los partidos políticos se debilitan y es por eso que finalmente no surgen nuevas figuras, digamos. Es muy difícil que una figura emerja si es que no tiene ningún proyecto que ofrecerle al país. Yo no creo que eso tenga que ver con el estilo de gobierno, de liderazgo de Michelle Bachelet, creo que tiene que ver con la decadencia de un proyecto político que en su momento nació para enfrentarse en el plebiscito a Pinochet, que su proyecto fundacional, como lo escribió en su momento Benninger, fue darle legitimidad social y gobernabilidad, pero al modelo social y económico fundamentalmente impuesto por Pinochet, y eso se agotó, digamos. Eso se agotó, la derecha sigue teniendo un proyecto que es muy de continuidad conservador, pero que tiene un proyecto que es capaz de convocar a algunas personas y el proyecto que representaba la concertación le cuesta mucho encontrar su anclaje. Yo creo que esa es la razón fundamental. Y ahora sí, entrando un poco a lo que preguntabas tú, yo creo que la nueva mayoría fue un traje a la medida de las elecciones del 2013. Recordemos que la DC desde el primer momento empezó a desmarcarse de los proyectos que incluso estaban en el programa. Desde el primer momento dijeron que el programa era no me acuerdo la frase exacta ya, pero era más bien como una especie de referencia y no una guía que uno podía, por supuesto, luego cambiarlo. Es decir, e incluso antes el programa dejó tranquilo a Ignacio Walker y a Camila Vallejos, que fue una cuña que ocupamos harto en su minuto, y es porque era de una ambigüedad tal que era imposible que permitiera efectivamente resolver las diferencias que fuesen a aparecer eventualmente. Entonces, la nueva mayoría nunca tuvo esa proyección, y lo que terminó ocurriendo, la manera que encontró Michelle Bachelet y su equipo para solventar esa falta de coalición fue... Pero me está sonando el celular, lo voy a apagar al tiro. Perdona, ¿eh? A todo no me ha pasado. Sí. Fue hacer unos pegoteos que finalmente no tenían ni pies ni cabeza. Yo creo que no es coincidencia que finalmente Tomás termine defendiendo la gratuidad más que yo, que además de ser representante del Frente Amplio, fui ex dirigente estudiantil, digamos. Y no es coincidencia que Piñera y Osandón hayan terminado casándose con la gratuidad e incluso prometiendo expandirla, digamos. O sea, que haya sido una bandera que adquirió
el candidato de la derecha y que no tomó Beatriz Sánchez, sino que Beatriz Sánchez propuso cambiar la forma de financiamiento y expandir la educación pública. Porque finalmente la forma de gratuidad que impulsó este gobierno fue directamente más subsidio y más becas para universidades que todo el mundo sabe que lucran y que estafan a sus estudiantes. Y que eso no tiene ni pie ni cabeza, pero que sigue la lógica que han gobernado Chile durante los últimos años, la misma lógica del Plan Auge, la misma lógica del CAE en su momento, solamente que ahora, claro, con menos endeudamiento, con más alivio para la familia, pero donde siguen siendo recursos, subsidios desde el Estado para los grandes grupos empresariales, que es finalmente lo que desde el Frente Amplio tanto hemos criticado. Tomás Sí, Duval. yo en algo coincido con Andrés. Yo creo que la nueva mayoría fue un pacto político más que cualquier coalición, digamos. Fue un pacto político y eso es la atracción de los partidos frente al poder y a una figura que les permitía continuar en la acción del poder. Y por lo tanto ese pacto político, una vez terminado el gobierno, va a desaparecer de alguna manera. Ahora, cuando Pues ya estoy... desapareció casi, ¿no? Claro, pero cuando estoy diciendo un pacto político, es un poco también que estoy dando las causas de por qué surge un Frente Amplio más allá del gobierno Bachelet, digamos. ¿Ah? Porque ese pacto político estaba más circunscrito a una esfera de poder que a hacer una política real, donde dejó un espacio importante y creo que el Frente Amplio fue capaz de copar ese espacio que los partidos en ese entonces no fueron lo suficientemente hábiles o a lo mejor no hábiles o no tenían las condiciones o habían quedado en una maraña burocrática o algunos se habían envejecido mucho. Hay distintas razones, pero creo que ahí dejó un espacio y ese espacio fue copado, yo diría copado de manera importante y la raíz de eso es que surge la candidatura de Beatriz Sánchez. Entonces ahí hay un punto, creo que para el gobierno es muy complejo eso y creo que nunca lo previó, nunca se hizo cargo y efectivamente hoy día se encuentra en un escenario muy distinto para ese pacto político. Ese pacto político hoy día ya no existe y por lo tanto se encuentra con otro pacto que viene con una energía que copó un sector y que tiene un proyecto político. Uno puede discrepar, yo discrepo de muchas cosas con Andrés, pero tiene un proyecto político, nadie puede decir que no tiene un proyecto político y una idea hacia dónde camina. Y por lo tanto eso es en política, desde mi perspectiva, muy importante, digamos. O sea, tal como Andrés dice, mire, nosotros en la derecha tenemos un proyecto político, sí tenemos un proyecto político, que es distinto al otro, efectivamente, pero hay un proyecto político que permite sustentarlo y medirlo al país. Y yo creo que ese es el problema del pacto político nueva mayoría. ¿Dónde está ese proyecto político? Está en la UTI, parece, ¿no? Es que es ahí el tema. Está en la UTI y tiene partidos que están en la UTI. O sea, el PPD está en la UTI, la DC está en la UTI. Pero la pregunta que queda para la segunda parte, ¿Sí? porque cualquiera, incluso personas que hacen un análisis sereno desde los propios partidos de la nueva mayoría y todo eso, dicen, mira, los próximos 2 años de este conglomerado son para adentro. Todos los partidos están llamando Congreso Ideológico, mirada, identidad, saber quién era, o sea, van a estar un poquito ausentes el debate político respecto del país, porque no saben muy bien qué decirle al país, esa es una opinión mía. Entonces la discusión es más bien entre los proyectos políticos de la derecha, yo digo derecha, Está bien, sí. del gobierno que viene, y el Frente Amplio. Pero la pregunta que les dejo planteada, ¿hay un solo proyecto político en ambos conglomerados? ¿Podemos hablar de un conglomerado que puede darle gobernabilidad por 8 años a Chile, que es lo que está planteando el gobierno? Piñera habla de 8 años, no habla nunca de 4 años. Sí. Apóyenme en los próximos 8 años, este es un proyecto. Están instalando, y legítimamente desde el punto de vista del discurso, todos sabemos que el discurso se instala antes que nada, están instalando eso. Y el Frente Amplio, si bien, cierto, tiene una mirada, pero uno lo ve y dice, a ver, pero ¿es todo el Frente Amplio el que mira de esta manera? ¿Ha resuelto su identidad profunda? ¿Les parece para la segunda parte? Muy bien. Y no hablemos de la nueva mayoría, ¿qué hacemos con eso? Por ahora la tenemos en la UTI. Hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo en este viernes 9 de marzo conversando con Tomás Duval y Andrés Filbaum en este previa de la instalación del gobierno de Sebastián Piñera y de Chile Vamos. Habíamos, antes de irnos a la pausa,
puesto esta idea de decir qué posibilidad tiene real de sostenerse estas dos grandes alianzas con proyecto político hoy día. El gobierno, Chile Vamos, y el Frente Amplio, ¿tienen una identidad común suficientemente sólida para decir, dan para 8 años, como piensa Chile Vamos, que quiere proyectar su gobierno? El Frente Amplio tiene identidad común de todo lo que está dentro de ellos para seguir creciendo, porque el 20% no es suficiente para ser opción de gobierno. ¿Cómo se ven cada uno a sí mismo y respecto del otro? Andrés Filbau. A ver, yo creo que la pregunta, que es bien importante, me gustaría responderla desde dos puntos de vista diferentes. Uno es el propiamente orgánico, digamos. Y si uno ve el propiamente orgánico, claro, la cantidad de siglas que abundan dentro del Frente Amplio, la cantidad de ismos que uno podría encontrar, por supuesto, podría sugerir que esto es mucho más una bolsa de gatos que lo que se ve desde afuera. Y yo creo que eso, si bien es cierto en términos orgánicos, no es cierto en los términos más relevantes, más sustantivos. Yo creo que el Frente Amplio va a tener mutaciones orgánicas importantes en todo lo que viene. Ya están ocurriendo un montón de conversaciones y es bastante probable que del montón de partidos que hay queden bastante menos. Pero no solamente eso, también quizás algunos grupos eventualmente puedan dejar de sentirse convocados. Yo también espero que algunos grupos, especialmente gente desencantada de la concertación, que está en la UTI, digamos, pueda también sentirse convocada por el proyecto del Frente Amplio. Hay harta gente que participó en la concertación durante mucho tiempo, esperando legítimamente que se diese un giro más igualitario, que se avanzara en la protección de los derechos sociales universales y que encuentran un proyecto político. Y hay mucha gente así hoy día en el Frente Amplio y eso perfectamente puede seguir ocurriendo en el futuro. Eso también supone otro tipo de desafíos, como uno los acoge, etcétera, pero creería yo que van a haber mutaciones orgánicas. Ahora bien, yo creo que no es coincidencia que pese a la aparente enorme diversidad que tiene el Frente Amplio, en su discurso hacia afuera, al menos en términos programáticos, se ve bastante unidad, digamos. Y que de hecho el proceso de construcción de programa fue bastante expedito, digamos, fue bastante sin ripio, se me fue el adjetivo que quería utilizar, pero sin mayores problemas, digamos. Y eso es porque hay una historia, diría yo, de movilización. Fluido podría ser. Fluido, por ejemplo. Hay una historia de movilización social en Chile, de la cual provienen buena parte de los partidos y líderes del Frente Amplio que ya dotan de un programa Frente Amplio. O sea, yo creería que la identidad del Frente Amplio, más que autonomista, revolución democrática o lo que sea, la ha puesto la calle, la han puesto las movilizaciones estudiantiles, en la lucha por la educación gratuita, pública y de calidad, la han puesto las movilizaciones feministas, en la lucha por un aborto libre, garantizado por el Estado, al menos por periodo, etcétera. La han puesto las movilizaciones contra la AFP, es decir, la ha puesto un proyecto histórico que se opone al avance del neoliberalismo, que se opone al control empresarial sobre cada ámbito de nuestras vidas, que se opone a la idea de que la educación, de que la salud, de que las relaciones humanas en general son ámbitos de negocio, son ámbitos de derecho, que la forma en la cual nos relacionamos está permanentemente regulada por el mercado y que defiende que hay al menos algunos aspectos de nuestras vidas que tienen que estar garantizados como derechos porque es la única manera en la cual podemos vivir dignamente, sin deuda, sin tanta desigualdad, sin tanta discriminación, sin tanta segregación. Creería yo que esa es la identidad histórica del Frente Amplio y eso yo creería que sí es una sola. Ahora, ¿cómo esa identidad histórica logra convertirse en un proyecto político unitario? Hay un trecho, digamos. Y yo creería que lo que conversábamos en el intermedio de cómo el Frente Amplio no fue capaz de actuar unitariamente, por ejemplo, para la segunda vuelta, demuestra que no es tan fácil, digamos. Y demuestra que los niveles de unidad política aún efectivamente requieren ser más altos que los que hemos conseguido hasta ahora. Pero eso se trabaja, digamos, y para eso hay una mesa política que procesa las diferencias, para eso también hay aprendizaje, hay errores. Y yo creería que en la medida que nuestra bancada parlamentaria, que hoy día es importante, digamos, que nuestra presencia en los movimientos sociales y que nuestra convergencia a nivel de mesa política propiamente tal, es decir, el diálogo entre los partidos vaya limando asperezas y vaya logrando avanzar, sí hay un horizonte bien interesante que creería yo que si es que uno lo quiere ver en términos bien desde afuera, es una alianza entre lo que se ha llamado progresismo, así como bien genéricamente, y un mundo más propiamente de izquierda, más propiamente socialista en el sentido más antiguo del término, digamos. Yo creería que eso es lo que hoy día representa el Frente Amplio y ahí sí hay harta cancha para avanzar. Tomás Duval. Desde el punto de vista de la derecha de Chile Vamos, yo creo que
el proyecto político es claro, planteado al país, y va a depender, efectivamente aquí va a depender, porque es primera vez que hay un gobierno que tiene que hacer política. El gobierno anterior de Sebastián Piñera estuvo contaminado por un terremoto, entre otras materias, pero uno podría decir, eso impidió en un inicio. Hoy día tiene la oportunidad de hacer política. Y yo creo que ahí está el desafío de la derecha. Es decir, el primer desafío es hacer política una vez en el gobierno. Hay también una renovación de cuadros importante. Dentro del gobierno, en las diferentes acciones, han habido distintos, están incorporados los partidos, están incorporados gente independiente, hay distintos sectores dentro del abanico de Chile Vamos, y yo creo que eso puede potenciar si efectivamente y políticamente es un gobierno que cumple o al menos hace lo que dijo que tenía que hacer, más allá de todas las eventualidades que siempre salen. Entonces yo creo que ahí está el gran punto y el gran desafío para este sector político. Y aprender de los innumerables errores que se cometieron en el gobierno anterior, donde no hubo relación política, donde los partidos tenían problemas con el presidente, etcétera. Hoy día aparece detrás un apoyo político importante de los partidos, presidentes de partidos son ministros, etcétera. Y hay una generación distinta, si uno mira a nivel de subsecretario, una generación distinta, que la experiencia del Estado también es importante para ir a adquirirla, porque desde el mundo privado uno mira el Estado desde otra perspectiva, digamos, desde fuera. Y el Estado tiene sus lógicas, tiene su entramado, que es una experiencia importante si se quiere mantener un desafío a ese punto. Y yo creo que coincido con Andrea, ahí vamos a tener una disputa importante en términos ideológicos, si se quiere, o doctrinarios, de ideas, pero creo que eso le hace bien a la política, eso lo sustenta, digamos. Fíjate que ayer... Y yo creo sí, que tengo una impresión, solamente para Andrés una cuestión, yo creo que el Frente Amplio tiene una tensión entre individualismo y colectivo. Creo que ahí esa tensión, mientras no la resuelva, o a lo mejor no la resuelve nunca, porque estas cosas en política a veces cuesta mucho resolverlas, pero es una tensión muy compleja para su estructura, más allá de las ideas. Yo creo que ahí hay un tema de fondo que si lo logra resolver, o a lo mejor, no quiero decir que se acabe, sino que tome un camino o va a manejar ambas tensiones, bueno, ese va a ser una dificultad para el Frente Amplio, desde mi perspectiva. ¿Estás de acuerdo, Andrés? Sí, yo concedo eso. Creo que o sea, uno puede encontrar varias explicaciones, pero definitivamente hace muchos años que la política en Chile pareciera ser duelo de líderes más que otra cosa, digamos. Y el Frente Amplio se forma viendo esa realidad y creo que eso también en alguna medida permea en su interior. Yo soy optimista de que eso se puede trabajar bien, en primer lugar porque hay una base sólida, que es la que argumentaba anteriormente respecto a fundamentalmente la que proviene del mundo de la movilización estudiantil, feminista, incluso de trabajadores, donde en primer lugar son experiencias fundamentalmente colectivas. Entonces, en general quienes provienen o provenimos de allí, hay una valoración de lo colectivo muy, muy importante, pero además que también puede, quizá la palabra suena media fea, pero puede hasta domesticar a aquellos que creen más en su individualismo antes que otra cosa, porque precisamente hay el peso de cientos de miles que se han movilizado por una historia que vencen a cualquier intento de caudillismo, digamos. Ahora, es cierto que ese riesgo existe, digamos, lo vimos durante la campaña el año pasado, yo lo he dicho en voz alta varias veces, así que no tengo problema en repetirlo, pero el caso de Alberto Mayor, por ejemplo, es quizás de los más evidentes, donde un proyecto colectivo completo se puede poner en riesgo por ese tipo de afanes, pero me parece que se ha avanzado bien para que eso no termine tensionando al colectivo, al Frente Amplio por completo. Creo que además Beatriz Sánchez, como líder principal, ha trabajado mucho para que el Frente Amplio como grupo sea el que se potencie y no ella como figura ni ninguna figura que intenta hacerlo. Ella siempre ha estado muy dispuesta a apoyar las decisiones orgánicas del Frente Amplio. Creo que la bancada que tenemos también está compuesta mayoritaria o hegemónicamente, no los conozco a todos, pero en su inmensa mayoría también por gente que está dispuesta a hacer avanzar un proyecto colectivo, y en ese sentido creo que hay material para que esto avance bien, más allá de que yo estoy de acuerdo que esa tensión existe y no está resuelta aún, digamos, y por lo tanto hay un riesgo ahí. Ayer y hay un tema, sí, perdón, hay un tema ahí también complejo, porque
Tomás usted Duano. hoy día, entre comillas, han dicho hay un pacto de administración del Congreso. Para mí eso es una Iba a ponerle el una punto suerte que- de ¿qué es invento, invento y malo, digamos, porque el Congreso es un ente político y los que están ahí son políticos, no administran, eso van a ser políticas. Entonces yo creo que está bien, uno puede darle gobernabilidad al Congreso, etcétera, pero eso requiere de acciones políticas, y los que están en el Congreso son políticos, no son administradores, no quiero decir que los administradores son malos, por favor, pero no se va a administrar al Congreso no se va a hacer política. Entonces, ahí hay un tema complejo desde mi perspectiva del Frente Amplio y también para la futura oposición del gobierno, digamos, de qué manera van a actuar porque efectivamente han hecho un pacto político detrás, ¿sí? Más allá de los cargos, las divisiones, ¿no? Lo que yo voy al concepto, digamos, hay ahí una suerte de pacto político. Lo que Y yo ese le- pacto político puede ser Sí, complejo sobre el punto. en la evolución para el Frente Amplio y para configurar esa oposición al gobierno. Ahora, ahí hay un punto... Hay un punto que, para agregar en el mismo punto, Sí. yo creo que el Frente Amplio, cómo mira este acuerdo político, porque no es un acuerdo societal, porque es político, sin duda, en el que dice yo no disputo la presidencia que no me interesa, pero sí negocia presidencias de comisiones, en fin, y dice yo apoyo lo que usted proponga. Y por otro lado, es un globo sonda de cómo se va a comportar el gobierno en adelante, esta manera como Chile Vamos empieza como a buscar votos, bajar votos de la democracia cristiana o de quien sea en esta cuestión. Esta elección no es un poquito un preestreno de lo que puede venir. A ver, Andrés Filbaum. Yo creo que la relación completa entre el Frente Amplio y los partidos de la concertación es un tema en sí mismo y es un tema bien importante para el Frente Amplio. Creo que la tentación de decir, no, ustedes son todos unos vendidos, así que no hay que trabajar nunca en nada con ustedes, podría ser muy alta, pero sería sumamente irresponsable. Y sería sumamente irresponsable porque justamente el Frente Amplio, para poder consolidarse como un actor político con proyección de mediano y largo plazo, necesita mostrarle al país y a sí mismo capacidad de ir cambiando efectivamente la realidad, digamos. O sea, con puro discurso uno no construye un proyecto político. Un proyecto político se sustenta también en tener la habilidad y la audacia suficiente para ir logrando conquistas a partir de las diversas coyunturas, digamos. Y eso en algunas ocasiones va a requerir efectivamente votar de la misma manera que lo haga la concertación, y si para eso hay que ponerse de acuerdo previamente, por supuesto que va a haber que hacerlo, digamos. Y eso creo yo que es lo que se está haciendo acá, digamos. O sea, si el Frente Amplio no tiene una posición importante en las comisiones, se corta los brazos respecto a su capacidad de incidir con su bancada, que es bastante interesante para todo lo que vaya a ocurrir durante los próximos 4 años. Entonces sería sumamente absurdo restarse de la posibilidad de lograr mejor presencia en las comisiones, que es esta coyuntura específica, digamos, ¿cierto? Ahora, y creo que además hay un sentido que Es incluso... que yo te decía, Andrés, porque lo que ha dicho el presidente Piñera es que va a buscar acuerdos, pero espero que no sean esos Habla acuerdos Tomás Duval. en pequeños, un diputado aquí, un senador por allá, porque eso no son acuerdos, eso es un pacto buscando votos para apoyar un proyecto. El acuerdo es mucho más amplio que eso. Entonces, ante ese escenario, ahí hay un tema no menor para resolver, digamos. Pero es que, o sea, En el sentido de que si efectivamente ese acuerdo pueda lograrlo con algún sector, no estoy hablando de uno o dos, para hacer la diferencia, sino que efectivamente sea un acuerdo político frente a un tema, digamos. O sea, si hay diálogo político posible Exactamente. entre el gobierno y el Frente Amplio, por Exactamente. ejemplo. o sea, yo Ese creo es que un punto... diálogo siempre... Pero diálogo no solo diálogo, sí, siempre Diálogo, hay. siempre Diálogo hay, con sí. posibilidad de acuerdos, digamos. Yo creo que, Andrés Filbaum. si es que Sebastián Piñera mañana se despierta y se da cuenta que toda su vida estuvo defendiendo ideas distintas a las que quiere defender ahora, probablemente habría posibilidad, pero si no es bien difícil, porque acá yo creo que es bien importante darse cuenta que los proyectos políticos que se proponen, la inmensa mayoría de las cosas y en todas las cosas que importan, porque por supuesto no sé si Chile está postulando a la final de la Copa Libertadores y requiere plata y no sé. Pero viene el Sename. Pero, Va a ser Viene el seguramente Sename. el pero el primer Sename es un proyecto. tema sumamente político, digamos. O sea, Por eso el yo Sename lo hoy día sé. está administrado por agencias privadas, donde hay un tremendo negociado, donde hay un montón de militantes demócratas cristianos además metidos, pero finalmente también es el Estado subsidiario el que ha estado fracasando en el Sename. Entonces el tema del Sename no es solamente un tema de buena voluntad de ponerle mayor prioridad, digamos, hay un tema de bajo qué óptica, bajo qué modelo vamos a intentar solucionar la crisis del Sename, y yo apostaría que Sebastián Piñera va a intentar meterle más mundo privado, más tercerización,
menos control democrático, menos control estatal. Y desde nuestro punto de vista, más allá de que el tema del Sename no se resuelve solamente con el Sename, es un tema más de largo plazo, pero frente a la urgencia del Sename, por supuesto que para nosotros es fundamental lograr que el Estado adquiera un rol más activo, digamos. Y yo creería que ahí no vamos a tener, o sea, vamos a estar defendiendo puntos que se contraponen. En salud es brutal, en salud la propuesta de Sebastián Piñera es pagarle más aún a las clínicas privadas para que atiendan a la gente que no encuentra un espacio en el sistema público, pese a que aquello es más caro, pese a que aquello es más ineficiente. Y nuestra propuesta, por supuesto, es que se haga un seguro universal de salud, pero además que se fortalezca el sistema público de salud, fundamentalmente de atención primaria, pero también el sistema hospitalario, etcétera. Es decir, hay visiones contrapuestas, donde fundamentalmente aquí lo que termina chocando es o un Estado, no es Estado versus mercado, porque hoy día en Chile más Estado significa más mercado, es o un Estado que se siga poniendo al servicio de subsidiar el mercado, o un Estado que adquiere un rol activo en garantizar los derechos de los ciudadanos. Y creería yo que esas visiones en general se contraponen. Y por lo mismo es muy difícil suponer que pueda haber espacio de acuerdo, como insisto, en los temas que son importantes. Bueno, por supuesto, vienen 4 años y va a haber que ver cuál es el nivel de flexibilidad que tiene el gobierno, etcétera. Pero al menos por la historia con la que contamos detrás, esa es la perspectiva con la que uno comienza. Tomás, lo más probable, ya lo anunció el propio Sebastián Piñera, el Sename va a ser, y es lo más razonable desde el punto de vista de estrategia política, uno dice, ¿qué tema les pongo ahí? Y que por Dios que es difícil. Es difícil decirle que no a cualquier proyecto que tenga que ver con rescatar a nuestros niños, etc. Ese va a ser seguramente el primer proyecto que coloque ahí Sebastián Piñera. La búsqueda será, a partir de ese proyecto, como generar una lógica de rescatar desde lo que era la concertación adhesión más constante y permanente para los proyectos del gobierno y en esa medida generar un cierto, no sé si aislamiento, pero una separación política en el eventual acuerdo que pudiera surgir entre el Frente Amplio y parte de lo que fue la nueva mayoría? Yo creo que eso lo vamos a ver en la práctica. Ahora, es evidente que va a depender de las actitudes políticas que tome el Frente Amplio en esto. Porque la tiene difícil ahí. Porque si toma una posición muy en contra o contraria y queda fuera de un proyecto al final que viene a resolver algo, estoy suponiendo, no estoy poniendo ni siquiera nombre, Andrés, para que no personificar en algo. Si queda fuera va a ser muy complejo para ellos. Y creo que ahí van a tener un camino distinto. Está bien, pueden resolverlo, ¿sí? Pero yo creo que hoy día, frente a ese tema, pongamos el Sename, pongamos pensiones y va a ser seguridad, el otro tema. Los tres, sí. Los tres temas que requieren de un acuerdo efectivo. Porque mira, en materia de seguridad te lleva a otro tema, el tema de inteligencia, eso requiere de un acuerdo colectivo, si no, de otra manera no va a existir ni siquiera inteligencia, digamos, ¿sí? Como hoy día parece no existir. Da la impresión. Es al revés de lo dicho. Entonces, creo que ahí hay un tema muy complejo para los partidos de la nueva mayoría y también para el Frente Amplio, porque las propuestas van a estar y van a tener que ser discutidas. Si hoy día Chile Vamos no tiene la mayoría y no tiene la capacidad de imponer un proyecto sobre otro. El error que podría cometer al gobierno es decir, mire señor, yo voy a juntar 3 votos porque le doy un voto a Andrés, porque etcétera, otro a Felipe, claro, y con eso tengo... prometo que los recursos para construir el canal que está detrás ahí se los damos y vamos jugando a esa. Eso sería el error. ¿Qué es lo que parece que se está haciendo para la constitución de la mesa de la Cámara? Sí, ese sería un error manifiesto porque nadie puede vivir 4 años en porque es un chantaje al final. Se produce una suerte de chantaje respecto del gobierno de esos parlamentarios. Entonces yo creo que ahí hay un tema no menor. Ahora, es complejo la situación del Congreso, ¿por qué? Porque la teoría dice que ante la dispersión son las fuerzas de centro las que al final logran los acuerdos. ¿Cuáles son las fuerzas de centro? ¿Y qué es el centro? Exactamente. Esa es la mayor dificultad. Andrés, Filmau. 2 cosas. Una... 2 minutos y medio y 2 minutos y medio para tomar después que nos quedan nada más que 5. Vamos cerrando entonces. Sí, estamos terminando. Ya, entonces un tema corto y uno más largo. El tema corto que quería tocar es que creo que hay que evitar todo intento de futurología. Es cierto que Piñera ya definió sus 3 temas principales,
pero los últimos gobiernos han demostrado que la coyuntura y especialmente la capacidad que tienen las movilizaciones de cambiar la agenda de los gobiernos ha sido brutal, digamos. O sea, a Piñera le pasó con educación, a Bachelet le pasó con las AFP, y yo creería que eso perfectamente puede volver a ocurrir durante este gobierno. Lo digo solamente para que cuando eso ocurra, por decir bien. Pero evidente que puede ocurrir, Claro. eso no es Ahora, lo segundo, respecto al famoso tema de los acuerdos, etcétera, creería que el Frente Amplio y la oposición en general tiene harto que aprender de lo que ocurrió esta semana con la famosa ley de identidad de género, a propósito de lo que ocurre con los premios Oscar, digamos. O sea, la derecha tuvo que pegarse un giro, pero en 180 grados, o buena parte, la mayor parte de la derecha tuvo que pegarse un giro Es en una 180 mayor parte, grados. por favor. Sí, la sí, mayor sí, parte, sí. sí. Porque Sí, Tomás te miré a ti, por eso- siempre por ha eso- estado por esa Pero sí, que la mayor parte de la derecha tuvo que pegarse un giro a 180 grados simplemente porque hubo No, una se presión entiende, sí. inentendible, digamos. O sea, una presión irresistible a partir del premio Oscar y de lo que generó Daniela Vega. Y creería yo que ahí hay una clave en el sentido de que por mucha fuerza que pueda parecer tener el gobierno, por tener no mayoría absoluta, pero sí ser la fuerza más grande en ambas cámaras, por tener al gobierno, por una posición, pues además porque la concertación está en la UTI, el Frente Amplio, una fuerza que está recién empezando a nacer, etcétera. O sea, que pareciera ser que el gobierno tiene alguna capacidad de intentar pasar algún, no sé si la aplanadora, pero poder avanzar harto en los temas que para nosotros son más importantes. Si es que uno logra hacer presión suficiente, hay capacidad también de torcer la mano y hacer imponer nuestra agenda. Y creería yo que eso tiene que ser lo fundamental. Más que intentar hacer resistencia en cada uno de los ámbitos posibles, es ver cuáles son las peleas más importantes para nosotros, que yo creería que son fundamentalmente educación, salud y la agenda de género, y ahí concentrar nuestra ficha, movilizar a la gente en las calles, movilizar también la capacidad de alianza que tengamos en el Parlamento, movilizar la lucha que tengamos, la capacidad que tengamos de dar la pelea a nivel cultural, mediático, intelectual, etcétera, para intentar elegir nuestras batallas y hacer todo lo posible por ganarlas. Creo que hay un ejemplo muy interesante y muy rico con lo que pasó con la ley de identidad de género durante esta semana. Tomás Duval, un par de minutos nos quedan. Yo diría dos cosas. La primera, el desafío del gobierno. Tiene un alto apoyo ciudadano y una alta expectativa. Y creo que eso es muy complejo de manejar, sobre todo porque los tiempos hoy día en política son mucho más cortos, son mucho más de corto espacio. Y hay problemas que surgen, como bien dice Andrés, que no están en ninguna preparación y surgen de algún minuto. Entonces yo creo que el gobierno debe concentrarse, y me parece bien que el presidente haya concentrado en esta agenda esos temas y que sea eso el eje de su acción política, independiente que sí va a estar preocupado del crecimiento económico, etcétera, de todo un discurso de recuperación de la economía. Entonces, ahí yo veo el mayor desafío del gobierno y veo una agenda política que espero que el presidente la plantee con esa claridad, digamos. Ahora, las complejidades que puede tener esto son innumerables, digamos, lo que pueda suceder o no suceder en el Parlamento, pero creo que ahí está la agenda política del gobierno y ahí se va a jugar gran parte de la viabilidad del gobierno, porque si comienza con tropezones, bueno, uno siempre termina mal, digamos. Entonces creo que ahí está el punto esencial de este nuevo gobierno, y yo tengo la confianza o la esperanza, mejor dicho, que así lo haga y pueda ser capaz de sacar adelante lo que ha propuesto y los temas frente a la ciudadanía, porque tuvo un alto respaldo político. Y lo último, para retirarme, quiero decir que el periodo largo entre presidente electo y que asuma es demasiado largo en Chile, no quedó arreglado, y eso es por un problema no de la Constitución, es un problema de que el Parlamento, el Congreso, debe jurar el 11 de marzo y eso está en una ley orgánica constitucional, o sea, no es una cuestión constitucional, es otra cosa distinta. Porque yo creo que si un gobierno gana, que no tenga vacaciones en febrero me parece estupendo, porque va a comenzar en marzo con todas las pilas, digamos. Andrés Filman, Tomás Duval, como siempre un gusto compartir el Muchas programa con gracias. ustedes. Muchas gracias a Por la ustedes por invitación. acompañarnos. Por supuesto, estamos a partir de mañana, ya nos podrá encontrar en el streaming de nuestro diario electrónico. Muchas gracias por su compañía, nos reencontramos el lunes, buen fin de semana.